Muy buenas todas y todos, bienvenidos a un episodio más del Vetiver Podcast, la revolución verde que no conocías. El día de hoy vamos a tener a Pete Sabe de Ecuador, nos va a narrar algunos de los temas muy importantes, cómo logró salvar su finca de un incendio, cómo ha estado trabajando con el tema del vetiver, cómo encauzar las aguas y vamos a estar conversando muchos temas con él acerca del vetiver. Entonces, bienvenido, don Pete, adelante. Muy buenas tardes, un gusto Orlando estar con ustedes. Siempre es bueno intercambiar experiencias y conocimientos, entonces disparen nomás las preguntas, yo les contesto tal como puedo. He notado mucho que tiene muchísimos videos en YouTube y ha estado muy activo también en su finca, también en todo su proyecto, pero yo quería como preguntarle, ¿cómo conoció usted el vetiver? Bueno, ha sido toda una aventura porque al inicio, después del incendio de mi finca y que empecé a sembrar árboles de una manera caótica, ¿ya? Mi preocupación en este momento era, aquí está mal, aquí falta vegetación, tengo que revegetar, sin tener conocimiento, sin tener un criterio bien claro. Entonces empecé a plantar árboles y descubrí un árbol que llaman Leucaena leucacefala, que recomendaron para hacer barreras contra la erosión. Entonces planté mi leucaena, pero me di cuenta que por más que uno quiera plantar dos árboles juntos, nunca se puede plantar totalmente tupido, ¿no es cierto? Siempre hay una brecha. Entonces ahí me di cuenta que tenía que buscar algo más tupido, más firme. Y algunos amigos me indicaron que hay un pasto que estaba destruyendo el Banco Mundial. No el pasto, sino el conocimiento estaban destruyendo. Entonces busqué y al final encontré en Cali, en Palmira, en el Centro de Agricultura, el Centro de Investigación de Agricultura Tropical. Ahí encontré el pasto vetiver, lo traje, me obsequiaron algunos bultos del traje, empecé a producir y me demoré unos 2 años para tener suficiente material yo mismo para en 1998 empezar a poner las barreras en mi propia finca. Hubo un lote en una parte donde cada año con las fuertes lluvias bajó todo el terreno, toda esta masa bajó un medio metro y metro. Entonces ahí enfoqué, planté vetiver y dentro de 3 años creo se estabilizó todo este sector, gracias al vetiver. Sí, vetiver es, de hecho a mí me gusta mucho preguntar eso porque muchas personas lo conocen de manera distinta y siempre es para la solución de algún problema. Pero háblenos un poco sobre el tema de la restauración ecológica en Ecuador, que es un proyecto que usted tiene desde hace muchos años. Sí, yo siempre he enfocado en la restauración ecológica y el vetiver para mí es una herramienta para realizar esta restauración, ¿no es cierto? Como dije, reemplacé los árboles o leucaena por vetiver, pero sin embargo seguí con árboles, pero esta vez un poco más concentrado en qué tipo de árboles que se pueden adaptar y que implantarse en el sector donde vivo yo. Entonces mi experiencia al final ha sido una experiencia muy local, no puedo hablar por todo Ecuador, pero donde con la combinación de vetiver y árboles fijadores de nitrógeno sobre todo, y otros árboles, me ha dado excelente resultado. Sí, el vetiver para mí ha sido el inicio de la restauración ecológica y sigue siendo en este sentido. Por ejemplo, recién hubo una solicitud de una escuela local para empezar a poner líneas en contorno en un terreno que tienen detrás de la escuela para copiar un poco lo que hemos hecho en la finca aquí. Y esa restauración ecológica, digamos, viene de la mano con algunas otras soluciones, digamos, combinadas, o también, o es solamente con vetiver. O sea, la solución al final de cuentas es vetiver con algunas soluciones aledañas o solamente con vetiver. Bueno, el vetiver para mí es, en cuestión de restauración, es un elemento más, ¿no? Hay muchos más elementos. Hay elementos vegetativos, pero también hay elementos de microbiología en el suelo, ¿ya? Entonces, cuando hemos plantado hace tantos años atrás, empezaron a crecer, a engordar. Ahora tengo árboles de 1 metro de diámetro y producen mucha biomasa, ¿ya? Entonces la biomasa se convierte, acumula todo lo que es hojarasca, ramas, lo que podamos de los árboles, amontonamos y ahí se produce
este medio en donde prosperan hongos, ¿no es cierto? Entonces estos hongos son parte de la restauración ecológica, hongos y bacterias y todos los billones de microorganismos que hay en la tierra. Entonces vetiver en ese sentido es un elemento nomás en la restauración ecológica. No sé si contesté a la pregunta que me hice porque me perdí un poco en mi propio... No, perfecto. Creo algo que bueno, lamentablemente en una de las informaciones que estuve recabando de suya, su finca en algún momento tuvo un problema de incendios, tuvo un problema de... se le quemó la finca y tuvo un proceso de transformación. Ese proceso de transformación, ¿cómo fue? Tal vez si nos puede describir un poco. Como dije al inicio, era caótico. Cuando empecé en 1995, todo era caos. Entonces, poco a poco puse orden en el asunto y empecé a trabajar como vivimos en un país con muchos pendientes y en mi finca más que todo. Entonces, ahí me di cuenta, tenemos que trabajar en líneas de contorno. Pues hoy en día, cuando doy conferencias a los campesinos, a las ONGs, es el primer punto, líneas de contorno para evitar la escorantía, para evitar la erosión. El vetiver en segundo lugar. Yo me voy a enfocar enseguida en el vetiver, porque la gente se sorprende, no sabe de qué se trata, y incluso hay campesinos que dicen, no, yo no quiero vetiver, me ocupa demasiado espacio. Entonces, para mí, más importante es hacer entender la relación entre controlar la erosión y las líneas de contorno. Eso es bien difícil hacer entender a los campesinos. Más difícil aún es hacer entender la relación entre la erosión que hay en el terreno de cada finca y el sedimento que se acumula en la costa y que provoca inundaciones, ¿ya? Hay una relación directa entre lo que pasa en los miles y miles de fincas en las lomas y las inundaciones en la costa, o la sedimentación del puerto de Esmeraldas, por ejemplo, el puerto de Manta, o cualquier puerto en la costa está como víctima del mal manejo de los suelos en las montañas. Y el primer paso es líneas de contorno, evitar escorantía, evitar que la erosión lleve a toda la tierra a loma abajo. ¿Cómo atacar? Ahora que lo mencionaba, me parece muy interesante, y eso se lo preguntaba yo también a don Rafael en otro episodio, era cómo atacar el tema del desconocimiento del vetiver, porque aquí en Costa Rica también... digamos, tenemos el vetiver, tenemos las formas de sembrar, tenemos las formas de cómo se divide, etcétera, etcétera, pero cómo atacar o digamos, trabajar el tema de la comunicación con el tema del vetiver, porque mucha gente no lo conoce. Primero, no desconoce sobre la planta y desconoce sobre sus propiedades y desconoce también cómo sembrarlo de manera eficiente. Sí, es el gran problema. Creo que nosotros, aficionados del vetiver, estamos muy entusiastas sobre el vetiver, pero no nos damos cuenta que mucha gente no tiene idea de qué se trata y tampoco no quieren saberlo, ¿ya? Muchas veces he tenido observaciones cuando vamos a hacer plantaciones en el campo, en el terreno de algún finquero, como un piloto, que los campesinos dicen, no, eso ocupa demasiado espacio, ¿dónde está el vetiver? No puedo plantar mis cultivos. No, yo no quiero eso. Entonces, sumamente importante entrar en detalle y explicar para qué es el vetiver y explicar qué es erosión. En la mayoría de los casos, los campesinos ni siquiera entienden qué es erosión y por qué, porque es algo invisible, ¿ya? La erosión es algo que pasa con cada aguacero en cantidades mínimas. Entonces, es una finísima capa de la tierra que se lava loma abajo. Cada vez que los campesinos cultivan el terreno en pendiente, estoy repitiendo, en pendiente, no en plano, pero en pendiente. Si, por ejemplo, hacen huecos para plantar yuca, provocan erosión. Si quieren limpiar entre la yuca, provocan erosión. Cuando después cosechan la yuca, peor, hay una gran erosión, pero no se dan cuenta, ¿ya? Claro, uno no puede culpar al campesino, no es eso, sino que hay que darse cuenta que cuando uno trabaja la tierra en pendiente, siempre hay erosión. Entonces, para evitar al máximo, no es posible de evitar completamente, pero para evitar al máximo posible, hay que poner líneas de contorno, hay que poner frenos en el paisaje para que no se va el sedimento tampoco. Pero repito, es el punto más difícil, cómo hacer llegar este conocimiento. Y creo que es difícil porque muchos campesinos hoy en día, creo que en todo el mundo, no solamente en Ecuador, en Costa Rica también,
todavía están con esta idea de la revolución verde en su cabeza. Es decir, cada metro cuadrado en el terreno tiene que servir para cultivos, no para vetiver, pues. ¿Qué vas a poner en un pasto que no sirve? Es un poco la idea, ¿no? ¿Qué vas a poner en un pasto que no sirve? Entonces, eso indica que la gente no entiende. Pues tenemos que, de una manera, romper esta barrera y poner una barrera de vetiver. ¿Cómo? No lo sé, francamente. Me he comunicado con tantas ONGs, me he comunicado con el FAO, y hay muchas investigaciones lideradas o apoyadas por el FAO. Sin embargo, el mismo FAO no reacciona. Les llamé y no les interesa. No entiendo qué está pasando. Sí, y eso tal vez viene de la mano con el uso desmedido de fertilizantes muy fuertes, químicos a nivel de la tierra, que al final de cuentas termina de erosionar más y dar más problemas a nivel ambiental. Y tal vez no, el vetiver es una solución, lo que llamamos nosotros aquí la revolución verde que no conocías. Es la revolución que tenemos que ir implementando para poder fortalecer. Esa es la respuesta a muchos problemas del calentamiento global. Eso me lleva a otra pregunta, y es sobre la importancia de los flujos de agua en las laderas de las fincas. Usted mencionaba en uno de sus videos lo importante del manejo de las aguas en las fincas, y a nivel de que cuando hay laderas, digamos que las aguas pasan mucho sobre la parte del suelo, crean erosión también. Entonces, el manejo de aguas, ¿qué tan importante es en una finca, inclusive cuando hay ese tipo de laderas tan pronunciadas? Así mismo es. El manejo del agua, yo siempre hablo del manejo en función del flujo de agua. Pues hay que explicar que el agua va abajo por la gravedad. Hay que tratar de evitar que el agua se pierda en el riachuelo, después en el río, después al mar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar que todo el agua baja? Y obligar al agua a filtrar en el terreno. Hay un dicho que dice que la mejor manera de almacenar agua es en el suelo. Entonces, es lo que tenemos que conseguir con las líneas de contorno, no explícitamente con vetiver, líneas de contorno en general con barreras de vegetación. No debe ser vetiver, aunque para mí me convence que es vetiver que debe ser, pero hay otras personas que van a preferir otras maneras. No importa. Lo importante es mantener el agua ahí mismo y no permitir que baje y se pierda, ¿ya? Bueno, eso es. A un cierto momento conocí el key line y key point, o key point y key line, línea clave, punto clave. Lo apliqué en la finca, hicimos zanjas. En nuestro caso no ha sido tan favorable porque es un terreno con una tierra muy porosa, muchas de piedras, muchas rocas. Entonces el agua se acumuló en la zanja y la zanja se derrumbó con todo lo abajo. Entonces no era sido la solución. Pero en combinación con vetiver sí se puede, porque el vetiver fortalece el borde de la línea clave, ¿no es cierto? Pero hay que ver, porque no es siempre la solución. Hay que ver cómo está la situación del terreno en este caso. ¿Cómo ayuda el agua, cómo ayuda el vetiver, con respecto a la cosecha de agua? He escuchado en otros videos suyos sobre el tema de cosecha de agua, cosecha de la tierra, ¿verdad? Que siempre es importante, que lo que el agricultor debería de saber o debería de entender es que mientras el suelo está húmedo, estamos, digamos, con ese proceso natural de la tierra. ¿Cómo ayuda el vetiver en cuanto al tema de la cosecha de agua, ¿verdad? Sí, cuando usted pone líneas de vetiver en su terreno, digamos a cada 6 metros, a cada 7 metros, no importa, depende de la pendiente, depende del compromiso que tiene que hacer con los cultivos que quiere cultivar el agricultor. Entonces, cuando se ponen líneas de vetiver en el terreno, barreras, es obvio cuando llueve que el agua no puede correr tan rápido loma abajo, y detrás de la barrera está obligada a infiltrarse en la tierra, en el suelo, ¿no es cierto? Repito, no todo el agua, habrá todavía agua que va a correr loma abajo, pero podemos hacer un buen trabajo en retener el agua en el terreno. Y ahí está el aspecto de la educación, ¿no? de la capacitación, hacer entender que un suelo húmedo es un suelo con vida, ¿ya? Para muchos campesinos
no tiene sentido. ¿Por qué poner la tierra húmeda? ¿Qué hay ahí de microorganismos? Yo no conozco nada de microorganismos. Entonces tenemos que explicar qué son estos microorganismos, qué son hongos y bacterias, y que eso necesita un terreno húmedo. Si no está húmedo, no hay vida, no hay tanta vida en la tierra. Sí, también el vetiver como característica o como propiedad también que tiene es en biomasa. ¿Qué nos puede hablar sobre el tema de biomasa o el vetiver trabajado como biomasa? Sí, produce una gran cantidad de biomasa en el sentido que nosotros 4 veces, 3 veces a veces, depende de cuánto seco es, 3 veces al año, digamos, cosechamos, cortamos las hojas del vetiver y ocupamos las hojas alrededor de los árboles. Lo interesante del vetiver es que no produce semillas. Entonces, si haría eso con otro tipo de pasto, el saboya o el dalis o uno de estos pastos que hay aquí, el ryegrass, usted está cortando el pasto, pero está llevando las semillas al terreno. Entonces no conviene. Entonces, pero con vetiver, como no hay semillas, como es un pasto híbrido, con semillas que no son viables, estamos aportando algo totalmente neutral y un buen acolchado alrededor de la planta. Excelente material. Una persona que ha hecho un buen trabajo y sigue haciendo un buen trabajo es Marco Antonio. ¿Cómo se llama? Marco Antonio, me olvidé. Bueno, hay un señor en Quevedo aquí que aplica el mulch alrededor de sus plantas. Hurtado, Marco Antonio Hurtado. Está en el internet, se lo puede ver. Sí. Él lo aplica con excelentes éxitos. Sí. Y por último, para terminar esta gran entrevista que hemos estado haciendo, y gracias por su tiempo, porque realmente ustedes son una enciclopedia en esto del vetiver y es muy importante que esto se publique. ¿Cómo ve usted? Ya nos dijo varios temas como la difusión, la capacitación con los agricultores, el trabajo de la tierra, las laderas, flujos de agua. Pero ¿cómo ve usted el futuro del vetiver en estos momentos? No puedo contestar bien clarito en esta pregunta. Estamos viendo que la agricultura, me refiero a la agricultura convencional, la agricultura industrial en gran escala, con muchos químicos, digamos la agricultura de la revolución verde, debe cambiar y va a cambiar, es inevitable. Como los combustibles fósiles y la energía en general se está escaseando, vamos a una crisis energética, entonces habrá menos químicos disponibles y vamos a tener que cambiar nuestra forma de aplicar agricultura en el mundo. Y para los países subtropicales y tropicales nos viene excelente el vetiver. No sé en cuánto tiempo van a dar valor al vetiver, no solamente vetiver, a otros elementos de la agroecología. Entonces no sé cuánto tiempo va a demorar, pero eso no es importante saber cuánto tiempo va a demorar. Lo más importante es de saberlo ahora y aplicarlo ahora para tener buenos ejemplos piloto para el futuro al momento que se va a dar el cambio. Será un cambio bien despacito, ¿no? Pero habrá un cambio, estoy seguro. Y vetiver siempre va a tener su posición, será un tema de mucha importancia en el futuro. Muchísimas gracias, Don Pete, por la entrevista. Vamos a publicarlo y vamos a estar muy ansiosos por los comentarios. Muchísimas gracias y un saludo aquí a la distancia desde Costa Rica hasta Ecuador y nos vemos en otras ediciones. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Rolando. Ha sido un gusto y suerte y adelante. Muchas gracias, Don Pete. Y hasta aquí llegamos con la edición número 2 de este Vetiver Podcast. Vamos a tener muchas ediciones, vamos a estar hablando mucho sobre la planta de vetiver y sus propiedades y para que sigas conociendo esta revolución verde que no conocías.